saluda Tatiana Basurto. Bienvenidos al acto por el cual la Universidad Técnica de Manabí, la carrera de Derecho en su componente educativo Derecho Civil, da inicio a este conversatorio jurídico cuya temática es: la separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio. Hoy nos acompañan 4 panelistas: Diana Mora, Jesús Abando, Angie Suárez y María José Sánchez, expertos en el tema relacionado al matrimonio y a la separación en el ámbito civil, quienes van a disertar por 2 minutos dicho tema. Después abriremos un foro para los 5 participantes que nos acompañan, quienes son Irina Saltos, Katy Párraga, Brenda Quiñones, Carla Molinero y Gustavo Posligua. Realicen sus preguntas. Este conversatorio tendrá la relatoría de la panelista Yaneira Moreira, quien va a determinar las conclusiones. Empezamos. Le damos la bienvenida a la primera panelista, Diana Mora. Un cordial saludo. Es un placer compartir con ustedes. Esta investigación busca examinar si la separación conlleva el abandono del hogar como una de las causales de divorcio, ya que en el Ecuador en los últimos años ha aumentado drásticamente el abandono. Corresponde al hecho de que las parejas hoy en día se unen a temprana edad, sin contar con la preparación psicológica y emocional necesarias para conformar el mismo. De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, el 75% de los divorcios que se demandan en el país son por abandono del hogar, que en muchos de los casos no son justificados, y un 25% recae en insultos e injurias, lo que determina que este problema está en un constante crecimiento. Por ello, entendemos que en el caso de divorcio por causales, únicamente el cónyuge inocente, o sea, aquel que se creyera perjudicado por haber el otro cónyuge incurrido en una o más causales enunciadas en el Código Civil, puede solicitar el divorcio. Además, la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en el artículo 11, numeral 2, determina que todas las personas gozarán de los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos legales y jurisdiccionales. No obstante, no se determina de forma alguna el momento exacto en el que empieza a correr dicho periodo. Gracias. Gracias, panelista Diana Mora. A continuación, invitamos al segundo panelista, Jesús Abando. Bienvenido. La separación conyugal no rompe el vínculo matrimonial. Existen causas justificadas tal como el caso de separación de acuerdo de los cónyuges, cuando se debe a razones de trabajo, salud, estudio, entre otros. Esto se debe cumplir con derechos y deberes matrimoniales. El artículo 110, el Código Civil ecuatoriano instaura con varias causas, como el numeral 9, que establece explícitamente con el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses interrumpido para efectos de establecer una demanda de divorcio. Es decir, que el abandono involucra la ausencia injustificada y configurada con alejamiento físico de uno de los cónyuges, al fin de suspender de forma dolosa y consciente que las obligaciones conyugales no solo incluirían la convivencia, sino también la asistencia alimentaria, sin causa que lo justifique. No cumple con los deberes que la ley que dispone con respecto a los fines de matrimonio. Solo que de ese modo podrán entender que el abandono no como la solución matrimonial o divorcio así de interrumpir el vínculo matrimonial. Gracias. Gracias, panelista Jesús Abando. A continuación, invitamos al tercer panelista, Angie Suárez. Bienvenida. Gracias. Si uno de los cónyuges deja el hogar, está incumpliendo con lo establecido en el artículo 30 de la Constitución de la República, el cual nos dice que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda digna y adecuada con independencia de su situación económica y social, dejando así toda responsabilidad del hogar al cónyuge que ha sufrido el abandono.
Es necesario aclarar que existe el abandono involuntario, pues en la vida conyugal hay hechos y situaciones imprevistas e inadvertidas para la ley que hacen parecer como no culpable el alejamiento del cónyuge. El abandono voluntario como causal de cuerpos y del divorcio radica en que este hecho supone, en la generalidad de los casos, un incumplimiento de los deberes conyugales. En efecto, a través de él no solo se está contraviniendo el deber de convivencia que establece la relación matrimonial, sino que también se están incumpliendo otros deberes, tales como el de auxilios recíprocos, débito conyugal, asistencia, contribución a los gastos del hogar, entre otros. Quizás lo que quería esta persona, y por eso seguramente abandonó a su familia, era desentenderse de esa relación que le traía ciertas cargas, y con esta solución podría estar alcanzando lo que se había propuesto. No basta con que uno de los esposos se ausente del hogar, sino que debe hacerlo de forma intencional, arbitraria y sin una causa que lo justifique. Gracias, panelista Angie Suárez. A continuación, invitamos a nuestra última panelista, María José Sánchez. Bienvenida. El Código Civil ha dispuesto que el abandono es causal para proponer una demanda de divorcio si dicho abandono ha durado más de 6 meses de manera ininterrumpida. Sin embargo, nuestra ley nada disponía con respecto a la situación de separación. La ausencia de una norma impedía que se demande el divorcio por la mera separación de los cónyuges. De hecho, existieron decisiones judiciales que rechazaron el divorcio por la palabra separación en la demanda. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia, mediante una resolución, dio por terminada esta discusión entre abandono y separación en el mes de febrero del 2017. Esta resolución determinó que el uso de la noción separación no desnaturaliza el sentido de la causal invocada a abandono, cuando se advierte que uno y otro son utilizados como sinónimos por los sujetos procesales, y o cuando se ha probado que la separación se ha producido por voluntad unilateral e injustificada, y a pasar el tiempo y adquirir el carácter de definitiva, ésta se ha convertido en abandono, al producir como resultado el incumplimiento de los deberes conyugales. En virtud de ello, hoy es posible proponer la demanda de divorcio bajo la causal de separación cuando dicha separación sea de carácter unilateral, lo cual conlleva a la situación de abandono. Gracias, panelista María José Sánchez. Consecutivamente abriremos el foro de preguntas. Bienvenida, Irina Saltos. Gracias. Mi pregunta va dirigida a la panelista Diana Mora. La mayoría de casos de divorcios existentes en nuestro país se ha dado por la causal por abandono de hogar. Como usted nos expone, muchos de estos casos no son justificados. ¿Podría ser porque no se necesita mucho que probar? Su pregunta, Irina Santos. Las únicas herramientas probatorias han sido la presentación de testigos que aleguen que efectivamente sí hubo la existencia de abandono por parte de uno de los dos cónyuges. Es mi respuesta a su pregunta, Irina. Gracias. Seguimos con Katy Párraga. Bienvenida. Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida hacia el ponente Jesús Abando. Por lo ya expuesto, podemos decir que el abandono reside en la desatención al otro cónyuge y a los hijos, lo cual sufre una transgresión al juramento de hacer vida en común, dejando entrever la voluntad de abdicar en convivencia y de este modo dar paso a la unidad del matrimonio, lo cual ha sido apreciado, resuelto, previsiva y equitativamente por el legislador. Dicho esto, ¿de qué quebrantamiento tácitamente se estaría refiriendo? Con respecto a las preguntas Katy Párraga, a deberes mutuos de cohabilitar como familia, manifestando de la Constitución de artículo 67 que se pasará como la igualdad de los derechos y las oportunidades de sus integrantes, compromiso que pesa por igual sobre el marido y sobre las mujeres, revelando que la violación de los derechos y las obligaciones de matrimonios y las asistencias mutuas. Muchísimas gracias. Proseguimos con Brenda Quiñones. Bienvenida.
Saludos cordiales. Mi pregunta va dirigida para la panelista Angie Suárez. Como usted lo mencionó anteriormente, existen situaciones en las que el abandono es involuntario en la vida conyugal. ¿Podría mencionar en qué casos no sería un abandono voluntario por uno de los cónyuges? Respondiendo a su pregunta, no estaríamos frente a un caso de abandono voluntario cuando uno de los cónyuges es enviado a prisión con sentencia menor a 10 años. Otro caso sería si el esposo se va con el consentimiento de su pareja a una misión internacional de paz en el extranjero como un trabajo honesto. También sería la enfermedad con ciertas características objetivas del cónyuge abandonado. No es lo mismo que una persona se ausente del hogar con el consentimiento de su consorte para obtener mayor ingreso económico y así mejorar el nivel de vida de la familia, a que una persona que huye inesperadamente para evadir sus responsabilidades. Es todo lo que tengo que alegar a su pregunta. Continuamos con Carla Molineros. Bienvenida. Gracias. Mi pregunta va dirigida hacia la panelista María José Sánchez. La mayoría de las veces se ha utilizado procesalmente el término separación como un símil al abandono. Ante esta disyuntiva, al hablar de separación no se refiere al simple alejamiento conyugal, que muchas veces puede ser consensuado, sean estas por razones laborales, como por ejemplo, sino que se trate de una verdadera ruptura de las relaciones conyugales y que torne imposible retomar el fin del matrimonio. Se sustenta la siguiente pregunta. Usar la palabra separación desnaturaliza el sentido de la causal de divorcio por abandono. Mi estimada Carla Molineros, respecto a su pregunta le indico que la Corte Nacional de Justicia, mediante una resolución en el mes de febrero del 2017, determinó que el uso de la noción separación no desnaturaliza el sentido de la causal invocada. Por tanto, no desnaturaliza el sentido de la causal, que en este caso es el abandono. Finalizamos este foro con Gustavo Posligua. Bienvenido. Gracias. Doctrinariamente se considera que por haberse prolongado la separación por más de 3 años se ha generado el abandono, pues es evidente que se ha producido una ruptura de afectos maritales y por tanto el proyecto de vida en común, pues este se construye y fortalece a través de la relación y convivencia cotidiana. Dicho esto, mi pregunta va dirigida para la panelista María Sánchez. Según la jurisprudencia, ¿cuáles son los elementos que por su concurrencia configuran el abandono? Mi estimado Gustavo Posligua, le indico, los elementos que la componen son 3, el objetivo, el subjetivo y el temporal. Eso es en cuanto a su pregunta. Muchas gracias a todos los participantes. Por último, le damos el paso a la panelista Yaneira Moreira. Bienvenida. Después de escuchar y discernir lo expuesto ya por nuestros panelistas, me atrevo a concluir que, más allá de si la separación se debe entender como abandono, finalmente esta puede conllevar a uno de los cónyuges a producirlo. Ante nuestro conocimiento jurídico, la separación no debe entenderse como abandono, ya que según las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, abandono y separación no deben entenderse como sinónimas. Anteriormente, la reforma introducida en el numeral 11 del artículo 110 del Código Civil determinaba como causa de divorcio el abandono voluntario e injustificado por el otro cónyuge por más de 1 año ininterrumpidamente. Sin embargo, si el abandono al que se refiere el inciso anterior hubiera durado por más de 3 años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. El mismo que fue sustituido en el registro oficial número 46 del 24 de junio del 2005, que determina son causas de divorcio el abandono injustificado por cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. El mismo que fue publicado en el registro oficial número 526 del 19 de junio del 2015. Es necesario aclarar que para que dicha separación se entienda como el mero alejamiento conyugal, uno de los cónyuges debe estar implicado, permaneciendo en él el ánimo y la intención de dejar al otro, rompiendo con este vínculo matrimonial. De no ser así, el cónyuge separado no estaría abandonando el hogar, siempre y cuando éste no deje de pagar y cumplir con los fines establecidos en el contrato matrimonial. Además, existe una separación con consentimiento por parte del otro cónyuge, que permite mantener los lazos matrimoniales sin incumplir con los deberes conyugales, ya que el artículo 135 del Código Civil dispone que los cónyuges pueden fijar de común acuerdo un lugar distinto de residencia,
de manera que la separación no puede ser probada como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio. En efecto, para que la separación se pueda entender como abandono voluntario y justificado, esta debe producirse por voluntad unilateral e injustificada, transcurrir el tiempo determinado en la norma y así adquirir un carácter normativo definitivo. Es así como se sostiene que el término separación no consta en nuestro Código Civil como causal de divorcio, sino el abandono. Es importante que como futuros profesionales del derecho nos empoderemos del tema, conozcamos todas las causales del artículo 110 del Código Civil y todos los artículos relacionados al matrimonio y al divorcio, para así dar respuesta a un acto procesal en caso de ser solicitado. Muchas gracias. Hemos concluido con el conversatorio del día de hoy. Gracias por la atención prestada, por el apoyo brindado, por el tiempo. Ha sido un gusto poder debatir con usted sobre este interesante tema. Sin más que añadir, me despido.